Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. He pedido a Javier Navascués, un periodista católico español, que nos comparta algo de su testimonio como laico, como hijo de Dios, hijo de la Iglesia, trabajando por el reino de Cristo. Creo que su testimonio puede ser muy interesante. Además, nos va a compartir de lo que él ha aprendido también y cómo ha fortalecido su fe el estar en este camino del periodismo, pero específicamente el periodismo católico. Creo que también se trata, como siempre, de que tengamos personas que nos ayuden de algún modo a conservar la fe. Ese es el objetivo de este programa, así es que les invito a que se queden con nosotros. El programa estará muy interesante y será de provecho para todos. Antes de recibir a nuestro invitado, quiero pedirles que me ayuden a mover los algoritmos de YouTube. Esto es muy importante porque esta es la manera como ustedes apoyan mi canal y el trabajo que hacemos y todos los que están también en las entrevistas, el trabajo que hacen. Lo primero que hay que hacer es darle clic al botón de suscripción, donde dice suscríbete. Cuando tú le das clic a ese botón, haces que los algoritmos de YouTube promuevan el contenido de este canal específico. Luego también es importante que le des un like al video, un clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Cuando tú le das clic a ese botón, haces que los algoritmos de YouTube promuevan el contenido de este programa específico, el que estás viendo. También muy importante que compartas este video con familiares y amigos para que llegue a más personas. Para eso puedes usar el icono que tiene la flechita curveada. Ahora les pongo en pantalla las plataformas en las que pueden encontrar todos los audios de nuestros programas de Conservando la Fe. Hay algunas personas a las que se les facilita más escuchar los audios en lugar de ver los videos. En cualquiera de esas plataformas que están en la pantalla, busca Conservando la Fe y vas a encontrar los audios de todos nuestros programas. Les pongo ahora en pantalla las redes sociales en las que pueden seguir a este servidor. De manera muy especial les invito a que se den de alta en WhatsApp para que reciban notificaciones importantes. No los saturamos de mensajes. Notificaciones importantes de videos de Conservando la Fe. Manden un mensaje de alta al número que aparece en pantalla. Y les recomiendo que se unan a nuestro canal de Telegram. Nos encuentran en esa plataforma como @conservandolafe. En Telegram subo de vez en cuando archivos de audio sobre temas importantes de cosas que pasan en la iglesia que no me alcanza el tiempo para publicarlos a través de YouTube. Así es que les recomiendo que se unan a nuestro canal Conservando la Fe en Telegram. Pero en esa plataforma es importante que le des clic al botón que dice unirme. Si no se lo das, no quedas dentro del canal y no podrás ver el contenido. Gracias a todos por su confianza. Pues ahora ya tenemos a nuestro invitado de hoy, Javier Navascués. ¿Cómo te encuentras, Javier? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, muy contento, padre, de estar en su canal, Conservando la Fe. Es muy bonito, ¿no?, que conservemos la fe y que no la perdamos nunca. Esto es lo más importante. Nunca. Hay que conservarla hasta el final. Gracias. ¿Puedes decirnos desde dónde nos acompañas? Ahora estoy en Barcelona, España. Concretamente, yo nací en Zaragoza, tierra de la Virgen del Pilar, pero ahora llevo años viviendo en Barcelona, en España, en la costa, ¿no? Bueno, la Virgen del Pilar es muy interesante, muy importante para todos los católicos, incluso de este lado del océano, donde estoy yo, porque gracias a la Virgen del Pilar el apóstol Santiago tuvo la fuerza, el valor para evangelizar lo que ahora es España, y gracias a España nos llegó la fe a nosotros. Así es que la Virgen del Pilar es importantísima también para toda la hispanidad, ¿no? Javier, tú eres periodista católico. ¿Podrías decirnos algo así en general de tu vida? ¿Cómo es que te dedicaste a esta profesión? ¿Dónde trabajas ahora mismo, etcétera? Algo que Bueno, quieras. pues es muy sencilla, ¿no? Mi vida así resumido, ¿no? Para no aburrir a los televidentes, pues yo siempre tuve vocación por el periodismo, ¿no? Me gustaba mucho la prensa deportiva, periodista de deportes, trabajé en el periódico de Aragón, Diario Equipo en Zaragoza, Canal 44, y me iba a fichar el Heraldo de Aragón, ¿no? Tenía una buena trayectoria en los medios, era muy joven, pero a raíz de mi conversión, pues es curioso, ¿no? Conocí a un sacerdote que estaba fundando una radio católica y mientras me iba a fichar el Heraldo, pues estuve un tiempo haciendo con él. Digo, bueno, pues hago tiempo, le ayudo un poco,
pero ese fichaje del Heraldo nunca vino y ya pues vi una señal del cielo en seguir en los medios católicos, ¿no? Luego pues tuve la oportunidad enseguida, primero que era una radio de lectura espiritual, ¿no? Canal Radio José en Zaragoza, Radio San José, y era una radio donde estábamos las 24 horas con lectura espiritual, que me ayudó mucho, ¿no? En este proceso de conversión, ¿no? Yo era el primer beneficiado, ¿no? De formarme, ¿no? A la vez que formaba a los radioyentes. Y luego ya pues hicimos programas para Radio María, para EWTN, Madre Angélica. También estuve mucho tiempo en NSE, la productora de Lumen Day, de medios de comunicación, y luego pues en varios medios católicos, ¿no? Hasta que recalé. También he estado en varias páginas. Ahora estoy en Infocatólica, que es la más conocida a nivel así en el mundo hispano, ¿no? También soy subdirector de lo que era el Correo de España, NTV, ¿no? Y luego colaboro en varias páginas carlistas y patriotas y, bueno, que defiendan, pues, los intereses de Dios y la patria, ¿no? O de Dios y la hispanidad, digamos. Muy bien, excelente, excelente. Ah, mencionaste la palabra conversión. Eh, ¿Puedes decirnos algo de esa experiencia que tuviste? ¿Naciste en una familia católica o no naciste en familia católica? ¿Te alejaste? Lo que nos quieras decir sobre esto. Mi testimonio es muy estándar, ¿no? En el sentido de que nací en una familia católica, fui a misa pues hasta la adolescencia, ¿no? Pues uno hace con ilusión la primera comunión, incluso ya en la confirmación empieza a estar mal orientado uno, ¿no? Porque luego me acuerdo que después de confirmarnos salimos de marcha toda la noche, como que no teníamos las cosas muy claras, ¿no? Y luego pues unos años alejados, bastante alejados de Dios, hasta que en mi caso lo que es el miedo a la muerte, el decir, bueno, y si un día me pasa algo, ¿qué pasa con mi vida, no? O sea, fue un poco lo que me hizo buscar a Dios, ¿no? Para mí la conversión, mi madre murió de cáncer, es una experiencia que para mí el cáncer es una enfermedad cruel, muy dura, ¿no? Me marcó, ¿no? Yo de hecho tengo miedo al cáncer, ¿no? Tengo eso, supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? Pues todo el mundo tiene miedo a la muerte, quien no tiene miedo, pues algo malo, ¿no? Esta enfermedad, pero entonces eso me hizo estar preparado, es decir, si un día tengo una enfermedad, me viene la muerte, me sorprende en carretera, pues que esté bien preparado, ¿no? Entonces, ese fue un proceso de búsqueda, ¿no? Me acuerdo que fui a la biblioteca del seminario, pues a leer las 5 vías de la existencia de Dios, ¿no? Es algo, un tema que me obsesionaba, también, pues, los primeros libros de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? De la devoción a la Virgen, fue pues ese proceso, ¿no? Y Dios me fue poniendo sacerdotes y personas seglares en el camino, pues para irme formando y, bueno, seguir en los caminos de la fe, ¿no? Hacer una confesión general, decidir, tomar la determinación de no fallar ningún domingo a misa, también ir a misa entre semana, rezar el rosario. Y esto es lo que me ha ayudado a perseverar, ¿no? Siempre con altibajos, ¿no? Porque ha habido momentos difíciles, ¿no? Donde pues la misa se me hacía dura, no sacaba el rosario, pero bueno, yo creo que también son procesos, ¿no? Que Dios tiene en cuenta, ¿no? Entonces, pues con los años uno espera pues seguir conservando la fe, sobre todo para en aras a la perseverancia final, ¿no? Es algo que siempre pido en la Santa Misa, ¿no? En el momento de la consagración, pido por muchas intenciones, ¿no? Por las almas del purgatorio, por mis familiares difuntos, por los vivos, por amigos, por enemigos, pero pido sobre todo por el don de la perseverancia final, ¿no? Que es de lo que se trata. Quien se salva sabe todo, quien no, no sabe nada, ¿no? ¿De qué serviría esta vida, ¿no? Si hemos tenido éxitos, si luego nos perdemos para siempre, ¿no? Nos condenamos, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta mucho la devoción a la Virgen. Estoy viendo que en pantalla hay varias vírgenes. Está la Virgen de Fátima ahí, podría haber puesto la del Pilar, otra y bueno, y varias vírgenes, ¿no? La del Sagrado Corazón, hay varias. Y la otra, ¿qué advocación es a la María Auxilio de los Cristianos. María Auxiliadora? Vale, vale, perfecto. Sí, sí, muy Sí. conocida, ¿no? Con San Juan Bosco. Y bueno, pues es un poquito, ¿no? Básicamente es eso, luchar por la gloria de Dios y por salvar nuestra alma y la del prójimo. Es que no hay mucho más en el fondo. Bueno, pero es interesante porque yo creo que mucha gente tiene esta experiencia de nacer en una familia católica y luego por diversas circunstancias se va alejando un poquito, la fe como se enfría y después algo pasa que recupera como que la semillita que los padres sembraron empieza a dar fruto a veces años después. ¿Nos podrías decir qué lecturas te ayudaron más a en tu proceso de conocimiento de la fe, en tu proceso de amar más a Jesús y a la Santísima Virgen María? Bueno, hay obras claves, ¿no? Que son clásicos de espiritualidad que tuve la dicha de leerlas. Por ejemplo, leerlas y meditarlas, ¿no? La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que es un clásico. Me acuerdo otro libro que me hizo mucho bien, Ejercicio y Perfección de Virtudes Cristianas, del padre Alonso Rodríguez. No sé si a usted le suena, padre. Sí, 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 sí.
es también otro clásico, ¿no? Bueno, luego, pues por supuesto, leí mucho la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Que siempre me atraía mucho la infancia espiritual, ¿no? Cuando uno se ve débil y que le cuesta tanto las cosas de la fe, ¿no? Decir, bueno, pues hacerte como niño, ¿no? Eso me atrajo la idea también. Me acuerdo los escritos o cuadernos de San Rafael Arnaiz, ¿no? Que yo creo que también vivió la infancia espiritual como Santa Teresita, ¿no? Y bueno, luego pues las confesiones de San Agustín, ha habido la Virgen de Fátima de Bartás, del cardenal Bartás, ha habido muchos libros, ¿no? La familia que alcanzó a Cristo. Hay un libro que también me ayudó mucho, El arte de aprovechar nuestras faltas, ¿no? De Tissot, basado en la espiritualidad de San Francisco de Sales. Y luego pues el alma, creo que es el alma de todo apostolado, ¿no? También otro Está clásico, bueno, buenísimo ese estoy, también. Buenísimo. estoy nombrando por algunos de los principales, ¿no? Y por Claro, supuesto que las glorias de María, el Tratado de la Verdadera Devoción, y luego también, pues eso, luego había pues muchas vidas de Jesús, ¿no? Me acuerdo desde el libro El drama de Jesús, luego también los evangelios explicados por los jesuitas, por los dominicos, por el cardenal Gomá, bueno, un montón de libros que el Señor me fue poniendo en el camino y todo ello pues contribuyó, ¿no? Una formación integral, ¿no? De vida de santo, espiritualidad. También me hizo bien leer Los Padres de la Iglesia. No soy un experto en patrística, pero por lo menos esa colección naranja de Padres de la Iglesia me hizo mucho bien, ¿no? qué bueno que mencionas todo esto. Hice la pregunta porque me parece importante recomendar a nuestra audiencia, especialmente aquellos que están como comenzando a acercarse más a Dios. Es muy importante la lectura de buenos libros. Es importantísimo. Yo hago estos programas porque hay gente que no tiene otra opción más que ver un canal de YouTube, pero esto no suple la lectura. Yo siempre recomiendo a los católicos que quieran crecer en su fe que busquen buenos libros. Todos los que Javier ha mencionado ahora son buenos, son clásicos y es muy importante leerlos para crecer en la vida espiritual. Otra pregunta sobre tu proceso de crecimiento en la fe. Bueno, por supuesto han influido buenas lecturas, mencionaste sacerdotes. Eh, ¿La comunidad católica ha sido importante en tu proceso de crecimiento personal, espiritual? Por supuesto, yo siempre me he movido en ambientes católicos y he procurado estar, esto me ayuda, ¿no? Porque he estado en medios católicos, en instituciones católicas, siempre pues los amigos han sido mis compañeros de misa, ¿no? Siempre pues allí donde he ido a las capillas de la Santa Misa tradicional, pues tenemos un grupo de amigos en diferentes capillas, pues es bueno tener, o sea, yo tenía esa intuición, ¿no? Decir, bueno, si con amigos católicos y con gente que luchamos a veces nos cuesta, ya con amigos mundanos uno se pierde, ¿no? Entonces, claro, todos hemos sido mundanos, pero uno trata primero de juntarse con buenas compañías y sobre todo de no ser uno mala compañía, ¿no? Porque a veces muchas madres dicen, mi hijo es una mi hijo es que va con malas compañías, decir, señora, su hijo es una mala compañía, ¿no? Entonces, procurar no juntarme con ambientes mundanos, pero sí que si alguien está alejado, intentarlo pues acercar a la fe, ¿no? Pero también sin mancharme mucho porque es difícil, o sea, yo no puedo ir a hacer apostolado a la discoteca o no puedo ir a las playas, o sea, porque esto pues a mí concreto no me ayuda, ¿no? Yo creo que para muchas personas a lo mejor pues no tiene, bueno, yo diría que sí, hoy en día es complicado, ¿no? Que no sea ocasión de pecado ir a estos ambientes mundanos, pero a mí en concreto pues no me ayuda, ¿no? Entonces procuro pues mantener las sanas costumbres con gente de Dios, que a la larga también incluso humanamente es mucho más gratificante, ¿no? Estar con gente que tiene caridad, que se preocupa por ti y no solo recibirla, sino darla, ¿no? O sea, decir, pues procurar que yo también, no se trata de decir, no, no, yo egoístamente me junto con gente buena para que me ayude, no, no. Tratar de ser gente buena, en cierta manera, para ayudar a los demás también, ¿no? Es mutuo. Muy interesante. Me recordé ahora un sermón que leí de San Agustín cuando estaba yo preparando mi tesis, cuando estaba estudiando patrística en Roma, y era un discurso a los nuevos bautizados. Y les dice, en la iglesia van a encontrar buenos y malos católicos. Aprendan a ubicar a los buenos y júntense con ellos. Decía, recomendaba. Claro, Sí, es muy importante, sí. Por nuestra vocación muchas veces tenemos que tener contacto con gente que no tiene nuestra fe y eso es bueno porque Cristo nos pide dar testimonio, pero las amistades sí las tenemos que escoger. Con quién me sí. junto, con quién me divierto, con quién platico, es muy Y al importante. hilo de esto, padre, hay una frase de San Agustín muy interesante, ¿no? Que encaja perfectamente con lo que usted ha dicho hace poco. Decía San Agustín, creo que era él, ¿eh? No estoy, sí. Decía,
no digáis que los tiempos son malos, vivid santamente y los tiempos serán mejores, ¿no? Porque a veces decimos, uy, es que en estos tiempos ahora no es como antes, no estamos en la Edad Media, ahora estamos en la posmodernidad, el nihilismo. No, no, tú vives santamente, tú reza el rosario en casa, tú comulga devotamente, comulga de rodillas, da ejemplo, da testimonio y los tiempos serán mejores, ¿eh? Fíjate que Santa Teresita, ella fue un modelo de santidad de cumplir la regla cuando en su Carmelo nadie la cumplía, era todo un desastre, ¿no? Eran hermanas pues muy desequilibradas, muy flojas y todo eso era como un desorden, pero ella siguió cumpliendo la regla, no le importó decir, bueno, no se dejó llevar de la dinámica, ¿eh? Como aquí nadie la cumple, no, no, ella fue ejemplo, o sea que no sirve de excusa decir, bueno, como la iglesia está mal, como un sacerdote da escándalo, pues yo no, no, al contrario, si hay una manzana podrida, como decía el padre Lorin, ¿eh? Esos que dicen que la iglesia está mal, mira las manzanas podridas de los pecadores, de la gente depravada que da escándalo, pero son manzanas podridas que se caen y los cerdos pues olisquean en el suelo, ¿no? Mirad las ramas frondosas, las manzanas florecientes que son los santos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Del árbol de la iglesia tenemos que mirar esas manzanas que están sanas, relucientes, llenas de vida, que eso es la santidad. Manzanas podridas hay, ¿no? Y hay que intentar apartarlas, ¿no? Y no ser de ellas, sobre todo. Tratar de no ser una nosotros, exactamente. Claro, eso es lo primero. Continuando con este tema de tu camino, tu proceso, ¿puedes decirnos un poco más de la importancia que ha tenido la vivencia, la práctica de los sacramentos, la misa, cada cuándo la procuras, desde cuándo empezaste a procurar más la misa, la confesión, algo lo que nos quieras compartir de cómo han impactado los sacramentos en tu vida personal, en tu vida espiritual? Aunque creo en la presencia real de Cristo, ¿no? Lógicamente, pero hay muchas metáforas para hablar de esta realidad, ¿no? O sea, creemos que Cristo está realmente presente, ¿no? En cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Eso lo creemos, pero a veces una metáfora que me ayuda mucho para cuando comulgo realmente a Dios, ¿no? A Cristo sacramentado, es como una medicina, ¿no? A mí me gusta mucho la medicina. Yo me reconozco enfermo por el pecado, tengo la tendencia al pecado. Si no fuese por la gracia de Dios, pues caería mucho más, ¿no? A veces, un amigo me dijo una vez, dice, me siento incapaz de hacer cualquier acto meritorio, ¿no? Por mis fuerzas, ¿no? O sea, entonces somos enfermos por el pecado y para mí la comunión diaria, la presencia real de Cristo es como tomar esa medicina, ¿no? Esa medicina que aunque no notas los efectos porque dices, uy, comulgo y sigo igual, pero es que si no comulgases estarías mucho peor, ¿no? Entonces a veces estar bien no es sentir mucho gusto, mucha consolación, sino estar en gracia de Dios, evitar el pecado, eso es estar bien, ¿no? Aunque a veces sientas aburrimiento, tengas dudas, conflictos, pero lo importante es esto, ¿no? Yo veo que la comunión diaria es la medicina y también el rezo del Santo Rosario, ¿no? Es como dos medicinas totalmente complementarias, ¿no? ¿Por qué el rosario? ¿Qué le has visto de bondad al rosario? Bueno, yo no, han sido los santos, han sido los papas a lo largo de la historia, desde, bueno, la propia Virgen lo recomienda en Fátima, ¿no? O sea, no dice ni siquiera ir a misa todos los días, sino rezar el rosario, ¿no? En Lourdes, en todas las apariciones marianas, aprobadas y no aprobadas, ¿eh? También en Garabandal, el Escorial, se recomienda el rezo del Santo Rosario y esto ha sido avalado por los papas, por los santos. Entonces, bueno, yo en esto creo mucho a mi amigo historiador Rafael María Molina, que dice que ningún verdadero devoto de la Virgen se condena, ¿no? O sea, nunca jamás he oído decir que un devoto de María Santísima se condena. Entonces el rosario es la oración que más agrada a la Virgen. No solo el rosario, también sería bueno rezar los dolores de la Virgen y otras sobre el oficio parvo, otras oraciones, ¿no? Pero el rosario es como lo más común, lo que puede llegar a todo el mundo. Nadie tiene la excusa de decir no tengo tiempo para el rosario, porque el rosario se puede rezar pues paseando, se puede rezar, no es lo ideal, pero en el metro, donde sea, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Rezar el rosario, meditarlo, si es posible también ante el Santísimo, rezarlo en familia, rezarlo con amigos. Esto ayuda mucho. Sí, exactamente. Yo también doy testimonio de que el rosario sostiene mi vida espiritual y sacerdotal. Eh, Ahora, pasando al tema profesional, ¿por qué, ¿por qué quisiste ser periodista? Bueno, me acuerdo que cuando hacía deporte de pequeño, un amigo me animó a escribir, ¿no? Me gustaba mucho pues el tema de las retransmisiones deportivas, ¿no? Decir, bueno, retransmitir, ¿no? Minuto 24 de juego, no se mueve el marcador, todo presto y dispuesto, darles emoción, ¿no? Me gustaba mucho la figura del speaker, pero también este amigo me animó también a decir, bueno, a redactar. Había una liga pues social de baloncesto, una liga interna, decir, ¿por qué no haces crónicas de cada jornada? Porque me había esta inquietud, ¿no? Y empecé escribiendo pues pequeñas crónicas, ¿no? Luego colaboré en ese club deportivo, pues en los cuadernos deportivos, ¿no? Un poco en la revista de allí, ¿no? Y luego ya, pues a raíz de pues hacer periodismo y tenerla con los años, ¿no? Pues poder colaborar ya en medios, ¿no? Es cuando ya te vas
estos pinitos, ¿no? Que haces en la infancia, pues luego los vas desarrollando en plenitud. Sí. Y no empezaste, entonces, más bien, comenzaste en el ámbito secular. Tu, Sí, más bien empecé con prensa deportiva, ¿no? Que era un poco lo que, bueno, también tuve la oportunidad de colocarme en un periódico deportivo y bueno, allí fue un poco donde me fui curtiendo, ¿no? Me gustaba mucho pues poder seguir a hacer los partidos, las crónicas, todo el fútbol, también fútbol modesto, ¿no? Al principio, ¿no? Estás empezando, pero llegó un momento que a raíz de la conversión dije, está muy bien el deporte, me sigue gustando, me parece muy loable, pero ¿por qué no hablar de Dios, no? Me acuerdo que en Zaragoza se escuchaba ya pues Madre Angélica, Radio Católica Mundial. También paralelamente conocí a este sacerdote, ¿no? Donde me ofreció pues estar en una radio católica que para mí era fascinante, ¿no? Porque se leían buenos libros, se rezaba el rosario, se transmitía la misa y luego de fondo la señal de Madre Angélica, el Padre Mariano, que me hizo mucho bien. Entonces, fue un poco que el Señor me fue llevando por ahí, tampoco me planteé mucho, o sea, no es que fue gran mérito mío, ¿no? Sino te pone una persona en el camino, te ofrece un proyecto, además era en un ático muy pobre, ¿no? Me acuerdo que tenía en un ático, este sacerdote vivía pues con gente pobre de la calle, no sé, y me atrajo, no sé, porque fue como una experiencia, quizás la personalidad de este sacerdote me atrajo también, ¿no? Ver que estaba muy convencido de lo que hacía y bueno, las gracias que Dios fue derramando a partir de eso. Yo creo que fue un poco dejarse llevar, no poner obstáculos a la gracia, más bien. pero tú dirías, viendo en retrospectiva, dirías que este fue un llamado de Dios para ti. ¿Lo Sí, entenderías? hombre, yo creo que sí, hombre, ha habido muchas señales, ¿no? De que he podido, pues, contactar con mucha gente de Dios, con usted mismo, ¿no? Que fíjese, allende los mares, pues, me ha llamado que esto era impensable, pues sí, a ver, son señales de Dios, ¿no? De que, bueno, de que no voy a decir, porque somos siervos inútiles, eso lo tengo muy claro, siervos inútiles somos y en el mejor de los casos hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? No voy a decir que hago mucho por Dios porque debería hacer mucho más, pero sí que por lo menos hago lo mínimo, ¿no? O que Dios tiene misericordia que me deja pues evangelizar y a la vez que esto me ayude a vivirlo a mí, ¿no? Porque también ayuda mucho en la fe, ¿no? Cuando defiendes la pureza de costumbres, pues vivirla, ¿no? Porque si no, eh, si das un pecado de escándalo, pues esto hace mucho daño, ¿no? Entonces tienes que ser coherente con lo que vives y ayuda mucho el comunicarlo, ¿no? Decir, si me dedico a evangelizar, tengo que vivir el evangelio, ¿no? Por lo menos, pues no dar ningún escándalo, si tengo alguna pequeña caída, pues pedir perdón al Señor y empezar de cero, ¿no? Todos somos pecadores y todos tenemos miserias, pero sí que hay que tratar de llevar una vida, o sea, no afincarte en el pecado, decir, bueno, yo no tengo remedio, me dedico a pecar, me doy al mundo, no, hay que seguir luchando, ¿no? Ir al Santísimo aunque cueste, rezar el rosario aunque sea de mala manera, seguir yendo, pues buscando el consuelo de una charla espiritual, por ejemplo, en su canal, buscando unas palabras de aliento de gente, o sea, nunca hay que desesperarse, ¿no? A veces la vida sí que nos lleva para pesimismo, decir, bueno, está todo muy mal, no sé, no hay esperanza, tengo dudas de fe, pero bueno, yo creo que hay que seguir en ese sentido buscando a Dios, ¿no? Y hay una frase muy bonita que quien busca a Dios, en cierta manera, pues ya lo ha encontrado, ¿no? Por el hecho de buscarlo, ¿no? O sea, esa actitud de decir, Señor, o por lo menos que si uno peca, pecar por debilidad y reconocer tu pecado, no justificar tu pecado, no decir, no, yo me rebelo, no serviré, pues ahora pues peco y punto porque esto no es pecado, no, eso jamás. Sino si alguna vez tenemos la desgracia de caer, pues reconocer que los que estamos mal somos nosotros y que la santa ley de Dios es la verdad, ¿no? Entonces estamos nosotros torcidos, no la ley de Dios, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que es la clave, ¿no? Reconocerse pecador, pero que no sirva de excusa para seguir en el pecado, sino para salir de él, ¿no? Y buscar, pues, para estar siempre en gracia de Dios, ¿no? Esa es la lucha. Así es, no. Yo experimento la misma lucha que tú mencionas, la misma exactamente. Eh, Sí. y, y también hay momentos en que la tentación es el desaliento por nuestras propias caídas, pero siempre hay que recordar que la misericordia de Dios es mucho más grande y tenemos ese sacramento maravilloso del sacramento de la penitencia, en el que Dios nos purifica de todos nuestros pecados, si estamos arrepentidos, si tenemos el propósito de enmienda. No, no hay que desperdiciar la gracia del Señor, siempre está con nosotros. Qué bueno que estás mencionando esto, te lo agradezco. Eh, Como periodista católico, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu intención al llegarle a tu público? ¿Qué buscas con eso? Bueno, pues ya digo que en general es muy fácil decir busco la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Para qué me voy a complicar la vida, no? Si en esa respuesta está bien condensado, ¿no? Lo que tenemos que buscar. La gloria de Dios lo primero, incluso
Es como los ejercicios ignacianos, ¿no? Fin del hombre, servir, alabar y reverenciar a Dios y mediante esto salvar el alma. Pero no es que sea el fin salvar el alma, no, no, es primero dar gloria a Dios y si damos gloria a Dios es la mejor manera de salvar el alma, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a inventar nada, ¿no? Decir que el Señor toque los corazones, que mis pobres palabras o a través de estos vídeos, de estos textos, pues alguien se acerque a Dios. Ha habido casos de conversiones, ¿no? Gente, a un amigo mío también le di un libro de las glorias de María, que lo vendían a 1 euro, o sea, una cosa estaba ahí tirada en el suelo, vendían libros a 1 euro y estaban las glorias de María, y digo, vea, toma este libro que te va a hacer bien. Y lo di sin ninguna fe, y ese libro le cambió la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué aspiro? Pues eso, llevar a las almas a Dios, ¿no? O sea, primero, me acuerdo de un sacerdote una vez muy gracioso que tuvo un ejercicio espiritual, una tanda de ejercicios, que fue muy poca gente, ¿no? Y fueron 3 o 4 personas y digo, padre, ¿ha conseguido alguna vocación? Y dice, bueno, he salvado la mía, ¿no? O sea, pues un poco eso, ¿no? Que a veces, si no tenemos fruto, pues que nos mantengamos nosotros, ¿no? Por lo menos. ¿Tienes alguno o algunos temas favoritos de los que te guste hablar o escribir más? Bueno, por supuesto, me gusta lo relacionado con los novísimos, ¿no? Muerte, juicio, cielo e infierno, ¿no? Con la trascendencia, ¿no? Con el destino final del hombre. Con los relacionados con nuestra hora de la verdad, ¿no? O sea, de un poco también, sí que me interesa mucho, es un misterio el tema de eh, el tema del infinito, ¿no? Porque no me gusta decir, o sea, que Dios existe desde siempre, ¿no? Por decirlo en términos, porque está fuera del tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Un poco la eternidad de Dios, ¿no? Este tema, pues sí que me fascina, ¿no? A veces incluso me ha llegado a obsesionar un poco, pero bueno, yo creo también le pido al Señor, pues que no me agobie, ¿no? Porque nuestra cabeza es muy limitada, es decir, ¿cómo será en el cielo millones y millones de años, por decirlo en términos humanos, sin que nos aburramos, ¿no? Que entremos a decir, uy, está muy bien, pero ya me rayo, me canso, ¿no? O sea, es un poco, esto en nuestra mente limitada, pues le cuesta mucho y sobre todo con el misterio de Dios, ¿no? Es decir, cómo es Dios existe desde siempre, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Dios tenga en sí mismo la causa de su existencia, ¿no? Esto es un abismo que nos desborda y hay que hacer como los pastorcitos de Fátima, ¿no? Decir, Señor, creo, espero, confío y adoro, ¿no? Y ponernos de rodillas porque no podemos humanamente comprender a Dios, ¿no? No, 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 siempre nos va a desbordar. Es bueno tratar. A mí también me interesa mucho el querer conocer más, pero hay un límite hasta donde podemos llegar y de ahí en Sí, sí, adelante conocer el es misterio de Dios, contemplar claro, y adorar. sería Dios, ¿no? Esto es como un poco, también a veces puede haber una tentación por ahí de querer saber más de la cuenta, ¿no? Hay misterios que no, oye, pues no sabemos en la otra vida hasta qué punto Dios nos lo va a desvelar o cómo será, ¿no? Pero de momento también la curiosidad puede ser insana a veces, ¿no? Espero que no sea el caso, ¿no? Porque intento hacerlo con buena intención, ¿no? De, pues maravillarme, ¿no? Me gustan mucho los programas de la ciencia, ¿no? Dios por la ciencia, esto del padre Lori, ¿no? Del padre Carreira, ¿no? Que habla de las perfecciones de la naturaleza, de un poco también el padre Carreira, ¿no? De lo que es la física cuántica, de las propiedades del cuerpo resucitado, ¿no? Que concuerda con lo que, o sea, la agilidad, la sutileza, o sea, que no hay una contradicción en que un cuerpo pueda atravesar las paredes, ¿no? Como nuestro Señor, ¿no? Eso también la física hoy moderna nos lo demuestra, ¿no? A mí estas cosas me apasionan. Interesante. Uh, ¿Cuánto tiempo tienes ya dedicado al periodismo católico? Y cuéntanos, ¿qué has aprendido? ¿Cómo te ha ayudado personalmente el dedicarte al periodismo católico? Bueno, pues ya a lo tonto creo que llevaré como 25 años, ¿no? Las bodas de plata, ¿no? Ahora pues estoy a punto de cumplir 50, he cumplido 49 hace poco, entonces ya prácticamente, sí, sí, yo creo que desde los 25, 26 ya una vez ya pues me dediqué de lleno al periodismo católico, ¿no? Entonces, sí, un cuarto de siglo y pues ¿qué me ha ayudado? Pues, no sé, sobre todo tener la conciencia tranquila de saber que estoy trabajando para el bien, ¿no? Con matices, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se puede dedicar a actividades, pues, de dudosa procedencia, ¿no? O de dudoso fin, ¿no? Entonces, saber que, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero pensar en alguien que distribuya, pues, malas películas o malos libros o gente, o no solo eso, ¿no? Que venda píldoras abortivas o mil cosas, ¿no? O negocio de armas, de contrabando, hay muchas cosas, muchas actividades que ya son intrínsecamente malas. Entonces, por lo menos saber que intento pues estar del lado bueno, ¿no? De difundir el bien, la verdad y la belleza de Dios, ¿no? Eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Aunque con matices, ¿no? Porque a veces, pues, el demonio le tienta a uno de una manera, decir, tú eres un soberbio, tú, una cosa es lo que predicas y otra es lo que haces, ¿no? Siempre hay una voz interna que dices, uy, tú con los
ejemplos que has tenido tendrías que ser mucho mejor, en el fondo es postureo, te gusta la vanidad, a veces tienes estas tentaciones, ¿no? También dentro de porque el demonio no te va a tentar decir, no, no, lleva una vida ponte a blasfemar y tal, no, no te va a decir eso porque sabe que eso va contra la razón, yo cómo voy a blasfemar contra mi Dios si va a ser el que me va a juzgar, ¿no? O sea, la blasfemia es un pecado del condenado, entonces eso no, pero te puede tentar de otra manera, ¿no? Decir, por la tristeza, por el desánimo, por decirte eres un hipócrita, eres tal, o mira tal, si fueses tan bueno, ¿no? Son las tentaciones, ¿no? Que podemos tener. Así es, así es. El, el periodismo católico seguramente te ha acercado a la realidad de la iglesia en la que estamos viviendo. 25 años, pues ya es un tiempo considerable. Eh, Especialmente en los últimos años, gente católicos que me contactan a mí, no solo me contactan a mí, tal vez seguramente a ti también, seguramente a otros que estamos de algún modo haciendo un apostolado público. Gente de pronto se sorprende por cosas que ve que pasan en la iglesia que no alcanza a entender, porque estamos viendo pues la humanidad de muchos que somos parte de la iglesia y que manifestamos nuestra humanidad, nuestro pecado, nuestras debilidades. Eh, y se ven cosas ahora en la iglesia que de pronto desaniman. Pero es muy importante sostener la esperanza. ¿Tú qué haces para mantener la esperanza? Porque como periodista católico seguramente te toca ver todo lo bueno de la iglesia de un modo más cercano tal vez y también todo lo malo que está pasando en la iglesia. Pero, ¿qué le dirías a nuestra audiencia, sobre todo a católicos que están como asustados, desanimados, con riesgo de perder la fe, cuando ven que cosas pasan que no son de acuerdo con el Evangelio, con lo que Cristo vino a enseñar? Pues vuelvo a lo de antes, ¿no? El ejemplo de antes que viene muy bien para ahora también, ¿no? Ciertamente, cuando hay malas cosas en la iglesia son como frutos podridos, ¿no? Que están en el suelo, o otros, unos con mala fe, otros por ignorancia a lo mejor, o gente que no está. Las ramas frondosas son los santos, ¿no? El problema es que hoy en día no abundan los santos, o sea, no nos engañemos, ¿no? La última persona con fama de santidad, pues fue aquí, pues Madre Angélica tal vez, o el padre San José María Rubio, o ha habido, no sé, quizás los cristeros o los santos de la Cruzada Nacional, pero santos hoy en día es difícil ver santos, ¿no? No hay un San Juan Bosco por la calle, yo no me encontré a ninguno, no hay un San Francisco de Asís. Entonces, claro, primero tener esas referencias, ¿no? Del pasado, ¿no? Decir los santos que ha habido siempre y luego ahora pues intentar llevar una vida, bueno, luchar por la santidad, ¿no? Aunque el entorno sea más difícil o nadie parece que... Por ejemplo, en la Edad Media la virtud era algo más ambiental, ¿no? Con sus matices, ¿no? Porque tampoco era todo idílico, pero bueno, estaba pues la virtud bien vista, estaba hoy en día, en la posmodernidad, pues ya en nuestras ciudades las modas, las costumbres, pues son como muy anti-Dios, ¿no? Pero tenemos que buscar, pues resistir, ¿no? Pues eso, pues rezando el rosario en casa, que ahí hay cristiandad. Si rezas el rosario en casa hay cristiandad. Si tú comulgas de rodillas, si vas a la misa con devoción, si estás ante el Santísimo Sacramento, si das buen ejemplo, pues estás defendiendo la cristiandad, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos. Mi periodismo católico va más por promover lo bueno, es decir, usted vaya al Santísimo, rece, haga una confesión general, que por difundir lo malo. ¿De qué me sirve decir este sacerdote pues tiene su querida, el otro no sé qué, un escándalo por aquí, por allá? Eso, pues mira, que Dios los juzgue y es muy grave. Hay del que escandaliza, ¿no? El pecado de escándalo, eso corresponde también a los obispos, sacar si un sacerdote pues tiene una conducta escandalosa, pues eso, como dicen hoy en día, esta palabra moderna, ¿no? Tolerancia cero, ¿no? Por no decir intolerancia, pues tolerancia cero o intolerancia contra la pederastia, contra todos los abusos, por supuesto, ¿no? Duramente, pero eso son los obispos los que tienen que poner orden, también los sacerdotes, controlar que en su parroquia no haya pues escándalos, ellos dar ejemplo, pero eso por supuesto, ¿no? Y, hombre, combatir el vicio, si hay una cosa que está mal, por ejemplo, pues decirlo, ¿no? Si hay cosas, un cartel inmoral, hay que tratar de arrancarlo, o si alguien en una iglesia, pues entran mal vestidas las mujeres, pues decirlo, ¿no? Decir, o tratar de denunciar lo que se pueda, ¿no? Pero generalmente o denunciar en general, ¿no? Decir, mira, las modas, o decir la blasfemia,
un poco hoy en día el aborto, los males del tiempo, pues decir que son pecados perniciosos, el satanismo. Hay que denunciar la nueva era, las sectas. Sí que ha habido, por ejemplo, en Infocatólica tuve el otro día una entrevista sobre los signos del zodiaco, ¿no? Pues todo esto que hoy en día pues mucha gente te dice, ¿tú de qué signo eres, no? Como una conversación, o sea, todas estas cosas hay que denunciar los males, pero en general, tampoco ir cebarse en las personas en particular. Pienso yo que es más eficaz, Y ¿no? no hacer una Por cacería de brujas. denunciar el vicio más que si hay, o sea, a mí no me ha gustado nunca si un obispo da un escándalo, pues bueno, ya será alguien, pues quien tiene autoridad para juzgar a un obispo, ya hay gente que lo denuncia a lo mejor, o gente, un Vittorio Messori, o un Roberto de Matei, gente que tiene mucha categoría, que tiene autoridad moral para denunciar un tema grave de iglesia, ¿no? Cuando un obispo, pero normalmente esos temas, pues, hombre, sí que se puede, lógicamente, cuando algo está mal, por decirlo, pero no cebarte tanto en la persona del obispo o del sacerdote, sino también hay que decirlo con mucha prudencia y con autoridad moral, ¿no? No todo el mundo puede como juzgar a la ligera o hacerlo. Eso es un poco mi manera de ver, ¿no? Yo creo que tengo mucho bueno por difundir y ciertamente alguien tiene que denunciar y abrir los ojos cuando alguien está mal, ¿no? Por ejemplo, la teología de la liberación, ¿no? Pues mucha iglesia pues estaba infectada, o el modernismo en la iglesia, esto pues claro que hay que denunciarlo, ¿no? Pero yo creo que más en general que en concreto que hacer un programa a lo mejor más sensacionalista de dando nombres de sacerdotes progresistas o este sacerdote hace esto, pues me parece que no edifica. Yo creo que condenando el vicio en general es ya a buen entendedor basta, ¿no? Sí. Ahora, algunos han dicho, he escuchado de gente de buen nivel académico, espiritual también, que decir que estamos pues en una de las peores crisis en la historia de la iglesia, algunos llegan a decir que es la peor. Pero yo quería preguntarte a ti, que tienes 25 años en periodismo católico, ¿qué está pasando de bueno en la iglesia ahora? ¿Qué has visto? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes señalar para que veamos nuestra audiencia que no todo es oscuro, que hay luz, que Dios sigue actuando? El Espíritu Santo sigue muy activo en la iglesia católica, no se ha ido, no nos va a abandonar. Jesucristo no se ha ido, ni nos abandonará, ni cambiará esta iglesia por otra. Pero ¿qué hay de bueno pasando en la iglesia? ¿Qué te ha tocado ver que te edifica y que puedes decir, aquí me doy cuenta de que el Señor está con nosotros? Pues lo bueno de ser original es que la etimología de la palabra es ir al origen, ¿no? Ir al origen, en este caso, la tradición, lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar, ¿no? También ayuda mucho la liturgia tradicional, la enseñanza de siempre. Pues hay gente que quiere, pues eso, pues sigue la recta doctrina, una recta doctrina, la que nos han enseñado los santos, ¿no? La piedad, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ahora que celebramos su mes, la devoción a la Virgen, la devoción a los santos, a las santas llagas, o sea, un poco las costumbres católicas. Yo creo que hay gente con deseo de santidad de volver a recuperar la cristiandad, ¿no? De luchar por estos valores de la cristiandad, entonces con una vida íntegra, ¿no? Yo creo que esto es de bueno, gente que se toma el catolicismo en serio y quiere seguir las enseñanzas de los santos, ¿no? Luchar por la doctrina de siempre, por la recta doctrina, y yo esto lo resumiría en el trilema que se ha dicho siempre de primero oración, ¿no? Tener vida de oración intensa, ¿no? Sin oración no hay salvación. Luego la formación, tener una buena formación y luego la acción, ¿no? Cada uno pues puede ser activista, pro vida, puede ser a favor de los mártires, puedes ir a las cárceles, puedes tener muchas actividades, ¿no? Pero esto es lo primero la oración, una oración intensa de verdad, luego la formación y luego la acción, ¿no? Yo creo que en este trilema se resume, ¿no? Y hay gente pues que ora, se forma y actúa. Sí, es muy importante. Esas tres cosas que mencionas son muy importantes. No podemos ser buenos católicos sin tomar en cuenta esos tres elementos de la vida cristiana. Ahora, hay, como dices tú, bueno, pues hay mucha gente que está acercándose a Dios, que está creciendo en devoción, que está conservando la fe católica, que está eh, conociendo los orígenes del catolicismo para tener buenas raíces, permanecer firme en la fe. Algunos de ellos se sienten solos porque a veces estos católicos están como dispersos y no es que sean muy pocos, pero se sienten solos en su contexto y se les dificulta un poco sobrevivir. Algunos tienen que ese es el caso de mucha gente, yo lo digo porque lo sé por gente que me contacta eh, por medio del canal.
pues que tienen que sufrir cada vez que van a misa porque ven ciertas cosas que no debería ser, que sufren porque escuchan ciertas predicaciones que no deberían decirse y se empiezan a desanimar. Tú como laico, porque tú eres un laico, yo soy un sacerdote, yo no necesito otro sacerdote para tener la misa. Es una ventaja, grandísima ventaja. Yo Sí, necesito un sacerdote para confesarme, pero lo tengo también, claro. Dios. Pero tú eres un laico, eh, seguramente también has enfrentado este tipo de situaciones. ¿Qué le recomiendas a esos laicos que de pronto están desanimados, que se sienten solos en su contexto y con riesgo de desistir en este camino de la perseverancia hasta el final? Yo diría que piensen estas palabras del Evangelio, ¿no? Dice el Señor, todo el que pide recibe, quien busca encuentra, ¿no? O sea, entonces, en este sentido hay que pedirlo. También hay que pedir, o sea, por ejemplo, vamos a pensar en una persona que vive en un pueblo aislado, que solo es el único católico, tal, que no tiene, se siente solo, decir que Dios, que es muy fuerte porque Dios le da la fortaleza, decir, como Dios lo considera fuerte, le da esa fortaleza, de decir, tú en soledad puedes ser fiel, ¿no? A lo mejor gente más débil, pues necesitamos estar arropados y que nos lleven con algodones, ¿no? Entonces también pensar eso, ¿no? Siempre hoy en día a través de las redes, aunque no tengas gente católica en tu ciudad, siempre el que tiene interés pues hace kilómetros para ir a la misa el domingo, aunque sea pues a 30 kilómetros de tu ciudad, siempre puedes buscar a un sacerdote, puedes viajar a la ciudad que sea para ir a verlo, puedes contactar por internet, puedes tener una llamada y siempre en todas las ciudades hay comunidades católicas. Es muy difícil, por lo menos en las grandes ciudades, que hay de todo, también hay cosas buenas, ¿no? En un pueblo sería más difícil, pero siempre puedes tener una referencia, siempre Dios normalmente no nos deja solo y nos va a poner un ángel de la guarda humano, ¿no? Una persona ahí que nos acompañe, ¿no? Pero si no aparece, pues tenemos el consuelo de los libros y ofrecer al Señor pues esa soledad, ¿no? Que es difícil, ¿no? A todos nos ha podido pasar, ¿no? En un momento dado decir, oh, no tengo tantos amigos como quisiera, o bueno, pero luego si recapacitas tienes los que el Señor ve que te convienen, ¿no? O sea, yo creo que hay que sobrenaturalizarlo, o sea, el ser humano no es para estar solo, pero salvo que estés en un país de un conflicto bélico, una cosa, todo el mundo tiene, pues, puede buscar, bueno, incluso en medio de la guerra, ¿no? Pensemos lo que están sufriendo ahora en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, ¿no? Sin entrar en política, pero bueno, incluso en medio de la guerra puede haber esperanza, ¿no? Puede haber esperanza de decir, sí, Señor, si tú lo has permitido, ¿no? O pensemos aquí en la guerra española. Entonces, yo creo que en cualquier caso, no perder la esperanza y pedir ese don de la fortaleza, ¿no? Para que el Señor, pues, nos ponga en el camino las personas que nos ayuden un poco, ¿no? A hacer más llevadero este valle de lágrimas, ¿no? A veces, y si no, pues que nos dé la fortaleza de estar a solas con Él. A lo mejor cuando los amigos te decepcionan es cuando más ganas tienes de ir a estar con el Santísimo o de buscar el consuelo en el rosario, ¿no? Si tienes muchos amigos o muchos halagos a nivel humano, pues parece que estás como lleno y te olvidas más de Dios, ¿no? Entonces, es un poco un equilibrio, ¿no? Cuando parece que estamos muy bien, no estamos tan bien y cuando parece que nadie nos quiere, estamos más cerca de Dios. Ok. La mayoría de nuestra audiencia, aunque nos ven algunos sacerdotes y seminaristas, la mayoría de nuestra audiencia son laicos, gente que está llamada por Dios a dar testimonio en el ámbito secular, enfrenta todos los retos que tú conoces. Eh, ¿Qué mensaje les darías a los laicos, tú como laico, a los laicos que están ahora tratando de vivir su vocación en el mundo? ¿Qué consejo les das para que sean fieles a Cristo? Dice Pemán en el Divino Impaciente, ¿no? Lo pone en la boca de San Ignacio, que no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Pues cada uno pues cumplir con sus obligaciones de Estado. Es bueno tener un sacerdote que te ayude, que te guíe, cumplir con tus deberes profesionales, familiares, con tu deber con Dios, ¿no? Es el primero, ¿no? Tener oración, pues depende cada uno, ¿no? Hay que, si estás empezando, por eso es bueno que un sacerdote te aconseje, ¿no? Pues tener, pues no hay que preocuparse tanto de la... Primero, si tenemos en cuenta que lo más importante es la oración, que es lo que Dios es todopoderoso y le cuesta nada cambiar el mundo, ¿no? Cambiar los corazones, ¿no? Basta un hombre de fe, como pensemos en Santa Teresa de Jesús, ¿no? En su conversión, dice, de aquí no me voy a mover, ¿no? Hasta que... Y ya pues tuvo esa determinación de ser santa, ¿no? O sea, yo creo que está todo en la oración, tenemos que rezar más y mejor, eso es lo principal, ¿no? Entonces, y Dios en la propia oración te va iluminando el entendimiento y te va poniendo un poco, pues te va diciendo lo que quieres, ¿no? También no es una oración de hablar tanto con Dios, que hay que hablar, sino de escuchar, decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Ponerse en esa actitud de silencio, de escucha, entonces el Señor te va un poco, pues,
mandando pues aquellas misiones para las que te capacita, ¿no? A veces incluso incapacitar, ¿no? Porque, bueno, entonces yo creo que tener esa sencillez de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? O como decía Alexia, Señor, que haga siempre lo que más te agrade. Que haga siempre lo que más te agrade. Muy bien. Buena oración también. Eh, Estamos llegando al final del tiempo que tenemos para este programa. Quería preguntarte, ¿hay algo que quisieras decir que tal vez yo no incluí en mis preguntas, algo que quisieras compartir con la audiencia? No, no mucho más. Yo pienso que todo está inventado. Lo que tenemos que hacer, o sea, la salvación se conquista de rodillas, ¿no? Ante el Santísimo. Tenemos que rezar más, tenemos que tener más vida de oración y la oración es la que nos irá un poco, es el termómetro, ¿no? En nuestra vida espiritual, la que nos irá centrando y nos llevará a la acción, ¿no? El ora es la hora, pero primero el ora, ¿no? Si hacemos la oración bien, toda nuestra vida se irá ordenando, ¿no? Y seremos felices porque haremos la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo creo que no tiene muchas, no están otras algarabías, ¿eh? Decía Santa Teresa de Jesús que la santidad no es otra cosa que esencialmente hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues con nuestras miserias procurarnos por hacerla. Y también la hermana de Santo Tomás de Aquino, como sabrá usted, padre, le preguntó, pues para ser santo, ¿qué hay que hacer? Y pensaba que iba a responder un gran tratado y dijo, pues quererlo, ¿no? Pues que queramos ser santos y queramos hacer la voluntad de Dios. Santa Teresa y Santo Tomás nos lo dicen de manera sencilla, ¿para qué vamos a complicarla nosotros? Así es, así es. Finalmente, ¿puedes decirnos, para la gente que quiere seguir tus contenidos, en dónde los encuentra? De todos modos, yo los voy a incluir en la descripción de este video, aquí en su dispositivo, abajo del video está la descripción. Allí voy a incluir los espacios en donde pueden ustedes seguir a Javier Navascués, pero si quieres mencionarnos tú principalmente Bueno, dónde pueden seguirte. pues vamos por orden, ¿no? Para los católicos estoy en Infocatólica, es un portal conocido en el habla hispana, ¿no? En España y América, o bueno, entonces tengo un blog que se llama Caballero del Pilar, ¿no? En Infocatólica, ¿no? Luego también estoy en un medio importante aquí en España, que era el antiguo Correo de España, ahora se llama NTV, que lo dirige Eduardo García Serrano, y hay muchos patriotas, y es un medio que gusta mucho a los patriotas, ¿no? También es un medio importante. Y luego ya, pues tenemos un canal que se llama Agnus Dei Prot, con Carlos Belmont y el padre Juan Manuel, pues también es un canal católico muy bueno, tiene, pues damos la doctrina de siempre y luego pues colaboro pues en diferentes páginas católicas, ¿no? De tradición viva, pues ahora información, también en Español Digital, Gloria TV, bueno, pues ahí donde, en la tribuna del País Vasco, ¿no? A veces ponen mis artículos, en Somatemps, en diferentes medios, ¿no? Yo pues doy permiso para reproducir pues mis entrevistas, mis artículos, pues donde quieran, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De todos modos, van a estar en la descripción del video y yo los invito a que luego se den el tiempo de ir a ver lo que Javier publica y también pues es importante que si tenemos católicos convencidos que están tratando de ayudarnos a mantener la fe, publicando contenido bueno en medio de tanta basura que se publica, pues es bueno que Sí. apoyemos a estos autores y que los sigamos. Por Entonces, último, padre, he dicho muchos medios, pero también las redes sociales. Es una. sí. Sigo usando Facebook, que es la que me parece más decente de las que hay, ¿no? Por ejemplo, porque hoy en día no soy mucho de TikTok, de Instagram. Pues en Facebook estoy como Javier Navascués Pérez, ¿no? Y ahí pues tengo el teléfono, el correo electrónico, mensaje. O sea, principalmente Javier Navascués Pérez en Facebook. Yo eso es la que resume todas. Muy bien, pues excelente. Muchas gracias, Javier, por darnos este tiempo, a mí, a nuestra audiencia. Muy interesante tu proceso de acercamiento a Dios y también has dado bastantes consejos prácticos muy buenos para poder seguir en el camino del Señor, que no es fácil, pero Dios nos da todo lo que necesitamos y es Le posible, agradezco, tenemos su gracia. sí, le Gracias. agradezco de corazón, padre, que me haya invitado a este canal, Conservando la Fe. Le felicito por la labor tan buena que hace de evangelizar y pido por su ministerio sacerdotal, ¿no? Para que pues, los medios pues, no le distraigan, cumpla la voluntad de Dios evangelizando y que sea ante todo sacerdote, ¿no? Que tenga bien claro la santidad y buscar esa pureza de intención, ¿no? Como todos los comunicadores tenemos que buscar, agradar solo a Dios. Así es, que así sea. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención. Le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.